Hola a todos, somos Liz y Carlos de JR Valle, tu Skoda en Valencia, y hoy vamos a poner a prueba la autonomía del nuevo SUV 100% eléctrico de Skoda, el nuevo Skoda Enyaq iV. Este es el modelo Enyaq iV80, que es importante recalcarlo, y vamos a ver si cumple con la autonomía, que son unos 535 kilómetros. Hasta el centro de Madrid tenemos unos 360 kilómetros, desde nuestras instalaciones de la calle Padre Tomás de Montañana número 3. Nos hemos propuesto como primera parada técnica para ver cómo vamos Rivas hacia Madrid, donde tenemos el primer cargador. Y vamos a ver cómo responde el coche y si verdaderamente podemos llegar cómodamente hasta el centro de Madrid. Acabamos de rebasar los 100 primeros kilómetros del recorrido. Llevamos 1 hora y cuarto de viaje. Hemos consumido el 28% de batería de la carga. Nos queda una autonomía de aproximadamente 300 kilómetros y llevamos una velocidad media de 80, pero tenemos el control adaptativo a 110. Sí, y por cierto, ¿qué tal se está comportando? La verdad que muy bien, pensaba que iba a ser más incómodo. Nos habían dicho que el coche frenaba muy de golpe, etcétera, pero la verdad que muy bien. Vamos a ver si llegamos vivos a Madrid, porque todavía nos quedaban 200... A ver, ¿dónde estaba? En CarPlay. Nos quedan 236 kilómetros hasta el punto para recargar. Hasta el punto de recarga, que está en Rivas hacia Madrid. Estamos ahora mismo a la altura de Villargordo del Cabriel. Bueno, llevamos una media de 22 kilovatios, pero bueno, llevamos el aire encendido, llevamos la música. Ahora por tema de copyright la hemos quitado. Y nada, de momento esto es un viaje lo más realista posible a Madrid. Así que vamos a ver si llegamos. Bueno, nos queda ahora mismo el 50% de batería, según lo que marca el coche, 227 kilómetros. Llevamos casi 200 kilómetros de camino, acabamos de pasar por el área 175 y llevamos una media bastante buena de 19,7 kilovatios cada 100 kilómetros. ¿Nos queda cuánto para llegar a Madrid? Queda, vamos con CarPlay, 143 kilómetros. Quedan 143 kilómetros para llegar al punto de carga de Rivas. Y marca 227 kilómetros que quedan todavía. Llevamos unos 80 de ventaja. Pero claro, ahora viene un hándicap. Y es que casi ya todo lo que queda es subida. En la subida del coche... Bueno, el coche no, lo que es la carga y la autonomía está sufriendo bastante. A veremos si podemos llegar finalmente al cargador y no nos quedamos tirados. Ya 300 kilómetros de recorrido, estamos a unos 40 kilómetros o así del primer punto de carga que habíamos... 43 kilómetros. Sí. Del primer punto de carga que habíamos visto ya en la Comunidad de Madrid, que es en Rivas. Nos quedan 169 kilómetros de autonomía. Una carga del 28%. 28%. Una media de 18,2 kilovatios cada 100 que está kilómetros. muy bien. Eso sí, ahora estamos consumiendo unos 53 porque estamos en subida. Pero yo creo que somos más bien optimistas y yo creo que podemos llegar perfectamente a Madrid A Madrid capital, sí. con la autonomía que nos queda, ¿eh? De todas formas, vamos a llegar primero a Rivas y
y allí decidiremos. Si continuamos o mejor cargar. Hemos llegado a Rivas hacia Madrid en el primer punto de carga que teníamos medianamente cercano a lo que era Madrid capital, con una autonomía todavía de 128 kilómetros, así que hemos entrado en la app de los cargadores y nos vamos a ir hasta Madrid ciudad para demostrar también que el coche llega con una sola carga hasta Madrid. Y más que de sobra. Y vamos a ponerlo a cargar justo al lado de la estación de Atocha, así que nada, de momento impresiones vamos muy buenas. Muy buenas del coche, además comodísimo, y está en un consumo en torno a los 18,5, lo cual es sí, muy bueno. Bueno, hemos llegado a Madrid, estamos justo al lado de Atocha y hemos hecho 360 kilómetros, 4 horas de viaje. Nos saca una media de 91 kilómetros hora, pero bueno, lo que os hemos comentado antes, hemos ido con el control de crucero adaptativo a 110 kilómetros hora. Hemos ido con la pantalla, con el móvil enchufado, con el clima. Y hemos combinado, bueno, entre el clima auto y hemos puesto al 2 o así, más o menos. El ventilador. Sí. Hemos hecho una media de 17,8 kilovatios cada 100 kilómetros, lo cual es brutal. Está muy bien, ¿eh? Nos queda un 15% de carga y una autonomía de 92 kilómetros, así que creo que sobran hasta las palabras. Una prueba más que superada para este ENIAC. Sí, el Skoda Enyaq, el primer sub 100% eléctrico de Skoda, pues una autonomía de casi 400 kilómetros, yendo cómodamente. Sí. Un viaje realista, con el aire, con todo, en modo eco, eso sí, pero yendo... ¿no? Yendo bien, porque tampoco hemos tardado tanto, 4 horitas, que es más o menos lo normal. Sí, lo habitual en un viaje de este estilo. Ahora lo que vamos a hacer es, para evitar toda esa congestión de tráfico que se produce a las entradas y salidas de Madrid, vamos a ir hacia Rivas. Vamos a aprovechar ese punto de recarga que tenemos allí de Iberdrola y para recargar el coche con carga rápida mientras comemos. Bueno, pues ya son las 15:24, llevamos 7 minutitos de trayecto, unos 7 kilómetros, y si miramos la carga, pues ya vamos por el 97% y la habíamos cargado al 99%, así que más o menos lo hemos conseguido y ya hemos visto que carga de forma correcta. Y la verdad es que con 50 vatios carga bastante rápido, porque acá ha cargado en una hora y cuarto o así, más o menos aproximadamente. Bueno, pues después de 10 horas de viaje ya estamos de vuelta aquí en Valencia y la verdad es que los resultados de este primer vehículo 100% eléctrico de Skoda, de la marca checa, pues es bastante sorprendente y nos ha gustado bastante. Ya veis por aquí por pantalla los resultados, tanto el de ida como el de vuelta, y ya podéis juzgar vosotros mismos si merece o no merece la pena. Sí, la verdad que nos ha sorprendido muchísimo este Skoda Enyaq iV. Y si estáis pensando en por fin dar ese paso y adquirir un vehículo 100% eléctrico, podéis ya tanto ver en nuestras exposiciones de la calle Padre Tomás de Montañana número 3 como en nuestra Skoda City Store en pleno centro de Valencia, en la calle Poeta Querol número 8. Podéis ver este nuevo Skoda Enyaq y podéis probarlo también para vivir en carne propia estas buenísimas sensaciones. Nosotros queríamos demostrar que lo que dice la marca, que es que hay una autonomía homologada de hasta 535 kilómetros,
pues es verosímil en este trayecto de Valencia a Madrid, y creo que se ha comprobado con creces. Para nosotros, aunque ha sido una paliza, ha sido un verdadero placer hacer este recorrido con este coche. Y nada, si queréis conocernos aquí a Carlos y a mí, o recibir una atención 100% personalizada, profesional y adaptada a estas nuevas necesidades de movilidad, os esperamos aquí en JR Valle, tu Skoda en Valencia, en la calle Padre Tomás de Montañana número 3, y en nuestra Skoda City Store en la calle Poeta Querol número 8, con parking gratuito en las dos instalaciones para nuestros clientes. ¡Os esperamos!